Constantemente nos damos cuenta que en la actualidad muchas iglesias son perversamente mundanas. Hay bailes sensuales que se llevan a cabo en las plataformas con esos grupos de danza que empiezan a bailar de manera sensual, de manera que captan las miradas de todos, pero no para adorar a Dios, no para exaltar el nombre de Cristo, sino para mirar la sensualidad del cuerpo de algunas personas que con movimientos eróticos dan rienda suelta a su mundanalidad, a veces en el púlpito de algunos templos. Hoy estamos viviendo la época en que hay muchos conciertos de música donde se ven luces, humo, pantallas, gente cantando aparentemente canciones a Dios con pantalones caídos, con aquellos atuendos que parecen que andan bajo algún efecto de alguna droga, de algún estupefaciente, pero ahí están en las plataformas cantando, y ahí están los jóvenes con las luces de sus celulares encendidos. ¿Están adorando a Dios? No, por supuesto que no. Es una iglesia perversa, una iglesia mundana la que está haciendo todo esto. Hay predicadores que ya parecen payasos contando chiste tras chiste tras chiste desde el púlpito. Como que no tienen que predicar las Sagradas Escrituras, se ponen a contar chistes muchos predicadores y parecen payasos de circo cuando uno les escucha. No hablan nada de las Escrituras, todo lo que hablan es para hacer reír a la congregación, es puro entretenimiento. Otros han dejado la Biblia por un lado y simplemente están hablando a sus congregaciones filosofías falsas, filosofías sin sentido. Decláralo, recíbelo, arrebátalo. Mira, si lo puedes ver, lo puedes tener, es tuyo, vamos, decláralo, salta. ¡Qué tontería! Se ha dejado el evangelio por un lado y están convirtiéndose en una iglesia mundana y perversa como lo era la iglesia de Pérgamo. Otros simplemente parece como que son magos de circo haciendo actos de magia en el templo y haciendo magia, y que caiga polvo de oro y que caiga polvo no sé qué. Miren mi saco, tiene polvo de oro acá, tiene polvo de no sé qué, y que aquí está Dios, y que por favor, esto no es magia, esto no es circo, estas son las Sagradas Escrituras, esta es la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como está hoy mucha iglesia, así estaba Pérgamo. Por eso les dije que el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor también tiene que ver con el mensaje a la Iglesia Universal de Jesucristo, porque hay algunos tipos de personas que integran la iglesia que se parecen a Pérgamo. Tristemente, esas costumbres del mundo entraron a Pérgamo y también están entrando acá. Nuestro Señor Jesucristo envía un mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, y hoy nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo era una iglesia perversa, una iglesia mundana. Vamos a ver cuál es el llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Pérgamo. Y como ya lo estamos viendo en esta serie de estudios bíblicos relacionado con las 7 iglesias del Asia Menor, si bien es cierto, esas 7 iglesias representan a iglesias que estaban literalmente asentadas en estas ciudades, como por ejemplo esta, la ciudad de Pérgamo, también representan a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, como si dijéramos hay 7 tipos de personas que integran la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es el mensaje que tenemos que atesorar, porque existen iglesias perversas, iglesias mundanas. De eso se trata la clase de hoy. Quédense de principio a fin. No se despeguen, por favor, de esta clase. Somos el Seminario Bíblico Global y transmitimos abiertamente a través de las redes sociales desde la ciudad de Guatemala con el propósito de edificarnos en la palabra del Señor. Quizá no tienes acceso a un instituto, a un seminario, a una universidad bíblica o teológica, pero aquí están estas clases que sirven un poquito nada más para nuestro conocimiento bíblico, un poquito para para expandir ese conocimiento de las Escrituras. Bienvenidos todos. La clase de hoy, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, esa iglesia perversa y mundana. Comenzamos. Vamos a ver el mensaje, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. ¿Y qué es lo que dice? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién escribe? Juan, pero quien le dicta, nuestro Señor Jesucristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, y dice:
Yo conozco tus obras. De nuevo, Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Estimados todos que estamos aquí en la clase, Dios conoce nuestras obras. Lo que tú haces, Dios lo conoce. Lo que yo hago, Dios lo conoce. Él sabe cuáles son mis obras y las tuyas. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, y escuchen esto, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba moras donde está el trono de Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que dice el versículo 13, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. También retenía el nombre del Señor. Y no había negado la fe. Así que guardaba la fe, tenía obras, retenía el nombre del Señor, pero estaba morando allí donde mora Satanás. Y dice, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Bueno, esto lo vamos a ver ahora en el estudio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el pasaje, que retienes ahí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y entonces, miren, le dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, que estás viviendo donde mora Satanás, pero retienes el nombre del Señor y guardas la fe. Pero estás reteniendo ahí también a los que tienen la doctrina de Balaam, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a todo el pueblo de Israel y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tienes allí también esa doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Por lo tanto, dice, arrepiéntete y si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, entremos un poquito a la historia. ¿Dónde estaba Pérgamo? Pérgamo es otra ciudad de esa región o provincia romana del Asia Menor. Era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, también así por su belleza arquitectónica. Se dice que era una de las ciudades más bellas del antiguo mundo y en ella había muchos tesoros, mucha cultura y mucha religión. La religión griega, la religión romana, era una mezcla de tantas religiones. Pérgamo era una ciudad con mucha cultura y ahí estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo después de la biblioteca de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura, a la escritura y era la cuna de la filosofía del mundo antiguo. En ella también había un teatro muy grande, muy espléndido, que es un teatro el más inclinado del mundo, y el templo de Trajano, el lugar donde estaba el famoso altar de Zeus, que son las obras destacadas de la Acrópolis, también se encontraba en Pérgamo. Y esta ciudad era famosa por la elaboración de pergaminos, de ahí viene su nombre, Pérgamo, porque se elaboraban esos pergaminos para la escritura, ¿no? Una de las principales industrias de la ciudad era la elaboración de pergaminos. De hecho, la palabra Pérgamo proviene del griego pergamini, que literalmente quiere decir pergamino. Así que Pérgamo es una ciudad que está ahora en Turquía, y allí en el siglo II antes de Cristo tenían esa biblioteca. Recuerdan cómo ellos hacían los pergaminos, entonces tenían esa biblioteca de más de 200,000 pergaminos, 200,000 libros que albergaba esa gran biblioteca. La mayoría de los teólogos le da un significado verdadero a la iglesia de Pérgamo, indicando que era una iglesia que vivía en la mundanalidad, era una iglesia mundana, una iglesia que practicaba el pecado constantemente, una iglesia que había creído en Cristo, una iglesia que guardaba a algunas personas, algunos miembros de la iglesia
guardaban la fe, pero que practicaban doctrinas paganas, doctrinas de Balaam, doctrinas de los Nicolaitas, etc. Así que era una iglesia perversa, una iglesia mundana. Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región del Asia Menor, es decir que esa ciudad era el centro religioso, centro político y centro cultural del mundo antiguo. Bueno, el versículo 12, Apocalipsis 2:12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí Jesucristo le va a mandar unas palabras a esta iglesia de Pérgamo. ¿Y cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envía? Vamos al versículo 13, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás, ¿a qué se refiere? Bueno, algunos consideran que se refiere literalmente al poder político de los romanos que estaba ubicado allí en la ciudad de Pérgamo. Era el centro de la religión greco-romana, simbolizado por ese inmenso altar a el dios pagano Zeus. Los cristianos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad que era el mismo centro de la religión pagana y del gobierno pagano, del gobierno romano que los perseguía a muerte, se mantenían fieles al Señor. Y algunos no habían negado la fe. Por eso dice: vives donde mora Satanás, pero te mantienes y no has negado la fe. Antipas se cree que era pastor de la iglesia de Pérgamo en esa ciudad, y según la tradición se cree que fue hervido en una caldera en forma de toro, y por eso es que trae a colación este versículo. Dice: aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, ustedes seguían manteniendo la fe y retenían el nombre del Señor a pesar de vivir allí donde está el trono de Satanás. Queridos hermanos, como creyentes en Jesucristo que somos, tenemos que tomar esos ejemplos bíblicos y animarnos a ser testigos fieles del Señor, aunque vivamos donde está el trono de Satanás, aunque vivamos literalmente entre un mundo que es pecador, aunque vivamos entre la mundanalidad de los que nos rodean. No podemos salirnos de nuestras ciudades, no podemos vivir en otros lugares aislados de la gente. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que hacer nuestra vida normal, y muchas veces esa vida normal tiene que ver con el mundo que nos rodea y el pecado. Pero aunque vivamos allí en el trono de Satanás, literalmente, como dice las Escrituras, podemos mantener nuestra fe en Jesucristo. Que no nos avergüence decir que somos cristianos, que no nos avergüence en ningún momento levantar en alto el nombre de Cristo. Apocalipsis 2:14, sigamos nuestra clase, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Cristo a la iglesia de Pérgamo, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Bueno, para comprender tenemos que ir a 2 Pedro 2:15. 2 Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. También en Judas 1:11 se menciona y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todos los que hablan de dinero en este tiempo, todos los que hablan de ese evangelio de la prosperidad, dice Judas, algunos se lanzaron por lucro. Hay que tener cuidado, porque si no podemos caer en la doctrina de Balaam. En ambos casos está haciendo referencia a falsos profetas, porque Balaam era un falso, y está diciendo la Biblia que lástima que esa iglesia todavía aceptaba ahí a los que tenían esa falsedad, un falso profeta, la doctrina de Balaam. Esa doctrina de Balaam era un gran problema realmente, y Balaam está citado en Números 22. Ahí está citada realmente toda la referencia. Trató sin éxito de profetizar Balaam delante del pueblo, ¿no? Pero bueno, la doctrina de Balaam entonces era un gran problema que tenía que ver con las personas que profetizaban falsamente a la iglesia. Repito, la doctrina de Balaam era aquella que tenía que ver con las personas que profetizaban falsamente a la iglesia. Si a ti te dan una profecía del corazón de alguien que no es de parte de Dios, es
falsa esa profecía, es doctrina de Balaam. Y muchos hoy dan profecías falsas y endulzan el oído de sus oyentes diciéndole: serás prosperado, serás bendecido, irás a las naciones, tendrás casas, tendrás autos de lujo, tendrás una vida sana, tendrás una vida saludable, vivirás más de 100 años, tendrás mucho dinero. Y muchos hoy están en la doctrina de Balaam, la cual dice Jesucristo, la cual yo aborrezco. En ese tiempo de Pérgamo pasaba lo mismo que pasa hoy con mucha iglesia perversa y mucha iglesia mundana. Doctrina de Balaam. Vamos al versículo 15, Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya lo vimos en una de las clases pasadas. Nicolaita, y ya vimos esto. Y Nico y Laos, ¿no? Eso quiere decir nicolaita. Nicolaos, Nico quiere decir victoria y Laos quiere decir pueblo, ¿no? Dice la Biblia en Apocalipsis 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Nicolaos es victoria del pueblo, aquellos que le daban la victoria al pueblo, que decían: no, la victoria no está en Jesús, la victoria no está en Dios, la victoria está en el pueblo, ustedes pueden, ustedes son su propio Dios. Hoy hay muchos que dicen eso, hay muchos que dicen: ustedes son su propio Dios, nosotros los humanos somos parte de Dios y somos nuestro propio Dios, y la victoria está en nosotros, la victoria no está en Dios, la victoria está en nosotros. Solo piensa positivo, decláralo, recíbelo, míralo. Si lo puedes ver, lo puedes tener, porque tú tienes adentro de ti la victoria. Esa es doctrina de los nicolaitas. Nicolao, tienen que tener cuidado con eso. Apocalipsis 2:16 al 17 dice: por tanto, arrepiéntete. La iglesia mundana, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Jesucristo llamó a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse. Jesucristo nos llama a nosotros hoy a hacer un autoanálisis y a pensar: ¿realmente estamos viviendo la vida cristiana de verdad como a Dios le agrada? ¿O estamos viviendo en una iglesia perversa, en una iglesia mundana? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué soy yo como parte de la iglesia? ¿Soy perverso? ¿Soy mundano? ¿O realmente estoy viviendo en la verdad de las Escrituras para agradar a Dios, aquel que envió a su Hijo único a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda? ¿Realmente yo estoy viviendo para agradar al que murió por mí en la cruz? ¿O estoy viviendo para satisfacer mi ego con una doctrina de los nicolaitas? ¿Con una doctrina de Balaam? ¿Con una falsa profecía? ¿Con una ilusoria iglesia, pero que al final está mundana y perversa? ¿Cómo estoy delante de Dios? Hoy es un buen día para reflexionar, para mirar nuestro interior y para pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que nos ayude a seguir adelante fiel a su palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde la ciudad de Guatemala. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Compartan estos videos con sus amigos, con sus compañeros cristianos. Quizá los no cristianos no van a comprender todos estos mensajes que estamos viendo en las clases de hoy, pero compártanlos, porque Dios puede hacer una obra grande a través de estos videos, a través de la iluminación que su Espíritu Santo puede darle a las Escrituras a través de estas clases. Que Dios les bendiga, los llevo en el corazón. Saludos desde Guatemala. Un abrazo.